estar orientado a la Pascua. Sí quisiera que podamos hacer una introducción, como ya venía hablando Marta, nuestra hermana, ya venía hablando el pastor, sobre lo que a veces nosotros creemos y sobre lo que las Escrituras dicen. Y este tema de la Pascua, al igual como habíamos compartido en aquel tiempo en la plaza, cuando se trataba de la Navidad, a veces el mundo cree que la Pascua es una cosa, al igual como habíamos dicho de la Navidad, y lo celebran a su manera, y ellos creen que de alguna manera están siendo santos por no comer, abstenerse de comer carnes, o siendo santos por hacer estas cosas que comentaba el pastor de hacer este Via Cruz, y hay muchas otras maneras, con el tema del comercio que hay todo atrás de la Pascua, ¿no? Pero la Pascua, para nosotros los que hemos creído, no es nada más y nada menos que Jesús. ¿Quién cree? ¿Cuántos creen en este lugar que Jesús está vivo? Amén. ¿Y saben por qué creen que Jesús está vivo? Porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Amén. Aparte de las Escrituras, ¿no? Porque también en las Escrituras nos revelan cómo Él ha vivido, cómo Él murió y también cómo Él resucitó. Así que esto de la Pascua había comenzado, no voy a entrar en detalle, pero más o menos para recordar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto? En una de las plagas, el Señor, para mostrar su poder, mata a los primogénitos de Egipto y le dice a su pueblo que mate un cordero, y este cordero tenía que tener cierta descripción. Dice que este cordero tenía que ser un animal sin defecto, macho de 1 año. Este cordero es tipo de Cristo. ¿Se acuerdan de esta historia? Que a la noche el ángel destructor vino y mató a todos los primogénitos de Egipto, pero a los hijos del pueblo de Israel no los mató porque la sangre de este cordero había sido presentada en los dinteles y en los marcos de las puertas. Entonces el ángel destructor tuvo misericordia de estas personas y los perdonó, porque la plaga era para demostrar su poder al faraón. Y después de esto, después de haber pasado por muchas plagas, el faraón de alguna manera decidió rendirse y decir, soltar a este pueblo de la esclavitud, porque sabían que después de haber pasado todas esas plagas, podía ver el poder de Dios y sabía que no podía contra él. Entonces, después de que pasó esto, de que el pueblo de Egipto el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice a Aarón y a Moisés que celebre la Pascua. Entonces, la Pascua empezó acá, en este tiempo, pero después hay algo muy curioso. Cuando Jesús muere en esa cruz, por ustedes y por mí, era la Pascua. Y este cordero es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, esta similitud que el pueblo de Israel en su momento no lo pudo ver, pero nosotros hoy, con el canon completo, con las Escrituras, podemos estar seguros de que Cristo murió y de que Cristo resucitó y de que Cristo está en nosotros y de que Cristo va a venir también a buscar a su iglesia. Amén. Lo que quiero compartirles se encuentra en 1 Corintios 15, vamos a leer del versículo 3 al versículo 22. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Porque Pablo, en estos pasajes, tuvo que dar una explicación a la iglesia de Corintios, porque ellos dudaban del tema de la resurrección. Y también vamos a compartir en estos pasajes
la importancia de la resurrección. ¿Por qué es de vital importancia que Cristo haya resucitado? Entonces vamos a compartir a partir del versículo 3 al 22. Todos conocen estos pasajes porque los hemos compartido mucho tiempo en Sembrando Amor, pero es para entrar en contexto. Dice así el apóstol Pablo a Corintios, a la iglesia de los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En estos pasajes, Pablo les está diciendo a la iglesia de los Corintios que después de haber muerto y después de haber resucitado, Jesús se le apareció a todas estas personas. Y cuando les dice de los cuales muchos viven aún, o sea, lo que le está diciendo es: ustedes lo vieron y ustedes conocen a las personas que también lo vieron. Es una evidencia que les está dando, y le está dando una referencia de que, mirá, apareció acá, apareció allá, y me apareció a mí como un abortivo, como lo último, ¿no? Entonces, lo que está queriendo hacer Pablo es afirmar lo que está diciendo de Cristo, afirmar la resurrección de Cristo. Porque es como a nosotros cuando viene una persona y nos dice algo, y puede que nosotros podamos creerle o no, pero ¿qué pasa cuando vienen 2 personas, 3 personas, 5 personas y 10 personas y nos dicen lo mismo? Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque es muy difícil y muy improbable que 10 personas mientan y persistan en la misma mentira y que solo nosotros estemos equivocados. Entonces podemos afirmar que es una realidad, que es una verdad lo que está pasando, porque son muchos los testimonios que le dicen lo mismo. Entonces dice Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y acá lo que dice Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entendía que él no era digno de lo que le estaba sucediendo. Entendía, como decíamos hoy, que Dios le estaba dando algo que no merecía. Y esta es la gracia de Dios: darnos este regalo que no merecíamos para poder estar aquí en este lugar y para poder estar en Cristo. A eso es lo que quiero llegar, pero primero quiero empezar por acá. Entonces dice: pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo, habíamos quedado. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Ahora hay un juego de palabras y le voy a pedir que presten atención. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados testigos de Dios, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Miren lo que le está diciendo. Si ustedes dicen que Cristo no si ustedes dicen que no hay resurrección, lo que están diciendo es que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué estamos predicando de un hombre que resucitó, que era el Hijo de Dios, si no estamos creyendo en la resurrección? Eso es lo que le está diciendo en este juego de palabras. Entonces, como les decía, porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si todo esto no pasó, siguen en nuestros pecados, porque los que nos limpió de nuestra maldad, los que nos limpió de los pecados fue el Cristo, la vida que Él vivió, la muerte en la cruz y su resurrección. Si esto no pasó, no tendríamos que estar acá, es lo que le está diciendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración de todos los hombres. Y empieza con otra cosa ahora. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que les está diciendo Pablo es que la resurrección es real. Lo que pasó con Cristo es real. Y si esto no fuera así, todos estaríamos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, nada de esto tendría sentido. Acá no habría vida, sino que lo que habría era muerte, lo que nos dejó Adán. Pero gracias al postrer Adán, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, que murió en esa cruz cargando nuestros pecados y que resucitó, hoy la iglesia de Cristo tiene vida. Amén. ¿Cuántos de los que están acá tienen vida por la cruz de Cristo? Amén. Y esto es lo que les está relatando Pablo en esta carta. Esta es la importancia de la resurrección. Esto es lo que el mundo tendría que festejar hoy. Que hay un nuevo Adán. Que Cristo vino, vivió la vida que no podíamos vivir, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre. Amén. Entonces, de lo que quiero hablar es de Adán y de Cristo. Las dos realidades. Las Escrituras nos dicen que o estamos en Cristo o estamos muertos. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Y cuando yo escuchaba esto, cuando yo no sabía nada de la iglesia, nunca había venido ni siquiera a una reunión ni a un culto, yo pensaba y decía, sí sabía esto, que el pecado original entró por Adán y que todos éramos pecadores. Pero yo decía, ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado que otro cometió? No entendiendo que mi naturaleza pecaminosa estaba contaminada por el pecado de Adán y que necesitaba un todo suficiente Salvador como Señor Jesús. Pero bueno, eso es lo que le pasa a muchas de las personas, como decía el pastor hace un rato. Le preguntan a las personas y todas las personas dicen que son buenas. Pero para que pase esto, tenemos que tener un encuentro con el Señor y que Él nos muestre nuestra verdadera condición. Amén. Entonces, vamos a ir a Romanos 5, como donde habla de esto. Como el otro día había compartido que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y después se me ocurrió seguir con Romanos. La carta de Romanos empieza, lo que vamos a compartir está en Romanos 5, a partir del 12 al 21. Pero quiero hacer una introducción de lo que viene hablando la carta de Romanos para que podamos estar en contexto. La carta de Romanos empieza hablando de la importancia del Evangelio, del poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Después viene hablando del justo juicio de Dios, de que nadie puede negar la existencia de Dios porque está claramente visible en las cosas hechas. Y viene, como decía el pastor hoy, venía compartiendo, viene diciéndonos que no hay justo ni aún uno. Esto es lo que nos confronta cuando venimos a Cristo. Cuando podemos entender que no somos lo que nosotros creíamos que éramos, sino somos lo que las Escrituras dicen que somos. Amén. Entonces, las Escrituras, el libro de Romanos nos pone, de alguna manera nos pone en nuestro lugar. Nos viene diciendo que
no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, todos a una se hicieron inútiles. Pero empieza a cambiar el panorama cuando empieza a hablar de la justificación a través de la fe. Cuando da el ejemplo de Abraham, que cuando él cree, le fue contada por justicia. Y empieza a hablar de los resultados de la justificación, como siempre cantamos, que somos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, y todo eso que cantamos. Y esto nos lleva al tema central del que quiero hablar hoy. Como decía hace un rato, a veces el pastor usa esta frase entre la nada o la eternidad. Y la realidad es que hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios ni creo en Jesús, pero tampoco le hago mal a nadie. Como que se ponen en un lugar neutro. Pero acá las Escrituras nos dicen que o sos de Cristo o no sos. O Cristo te limpió, te compró con su sangre, o estás en Adán, estás en maldición. Pero bueno, damos gracias porque un día Dios nos llamó y está haciendo la obra a nosotros. Una persona que había entendido esto es David. Dice en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la herencia que nosotros recibimos de Adán. Nosotros tenemos una hija con Loe y tenemos que enseñarle a hacer lo bueno a Irene, que anda por ahí. Porque lo malo ella ya vino de fábrica. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a que se porta bien, a que nos haga caso, porque es esta realidad. Yo siempre tenía por entendido que los niños eran inocentes y que los niños eran buenos y que los niños eran lo que no son. Realmente la realidad es que nosotros debemos enseñarle disciplina, debemos enseñarle a que se porte bien, porque ella, si no, nos hace la vida imposible. Entonces vamos a compartir estas porciones de la Escritura que se encuentran en Romanos 5, a partir del 12. Lo voy a compartir primero porque se explica prácticamente solo, pero después quiero acotar algunas cositas. Miren lo que dice acá. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá lo que nos dice es que por Adán, como veníamos compartiendo, entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró la muerte. O sea, de alguna manera nos está diciendo la desobediencia de Adán nos trajo muerte. Pues antes de la ley, acá hace un paréntesis que ahora lo voy a explicar, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo que nos está diciendo es que la ley fue dada 400 años después de la promesa. Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto es Cristo. Pero 400 años después, Dios le da la ley a Moisés. Entonces lo que dice, el pecado, como lo conocemos, es la transgresión de la ley. Pero antes había reinado la muerte. Aunque no había ley, había pecado igual. Esto es lo que está explicando en esta parte. Como decía, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero miren lo que dice acá. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este es nuestro Jesús, este es el Salvador de nuestras almas, este es el que venimos a alabar en esta tarde y este es el que tenemos que alabar todos los días de nuestra vida. Porque por un hombre, y miren cómo lo pone acá,
lo describe, condición de hombre. Porque muchos tienen por entendido, sí, Jesús vino a la cruz, Jesús murió, Jesús padeció, pero era Dios. Pero cuando Jesús estaba pasando por todas estas cosas, cuando Jesús estaba recibiendo el castigo de nuestros pecados, estaba en condición de hombre. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, como dice acá, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que nos está diciendo acá, bastó solamente con que Adán desobedeciera a Dios para que reine la muerte, para que entre el pecado al mundo, para que la muerte reine hasta el tiempo que vino Cristo. Pero lo que está diciendo que Jesucristo, para que Jesucristo venga, fueron muchas las transgresiones. Para que la gracia abunde, para que abunde la gracia es porque el mundo estaba lleno de pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice en este pasaje. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y acá quiero hacer un paréntesis. Dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y esto es real, lo acabamos de compartir. Todos estamos en condenación por la herencia que tenemos de Adán. Pero también dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Es realmente esto así, hermanos? O Juan nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero miren lo que dice acá, mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice más, y esto no es voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios. Entonces lo que dice acá, que acá de alguna manera dice a todos, en Juan dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y si nosotros estamos en Cristo, es porque le recibimos, porque creímos en su nombre. Pero también nos dice otra cosa. Nosotros decidimos en algún momento seguir a Cristo, decidimos creer a su palabra, pero también dice que no es voluntad de sangre, ni de varón, ni de carne, sino del Padre. Cuando nosotros le creímos a Dios, no era nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo que nos está diciendo es que nuestra voluntad, en nuestra herencia pecaminosa de Adán, nunca iba a ser elegir a Dios. Pero Dios usó todas las herramientas que Él tiene para que un día nosotros podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha pagado nuestros pecados y que es el Salvador del mundo. Porque hay personas cuando dice, pues si la transgresión de uno reinó, la muerte mucho más reinará en vida para uno solo, Jesucristo, los que reciben. Porque dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero no es así, hermanos. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros le creímos al Señor, es el don, es de lo que viene hablando, es la gracia de Cristo, es la gracia del Padre, teniendo misericordia de nosotros. Porque si yo hago una encuesta acá y pregunto quién quería vivir para Cristo, quién quería padecer por Cristo, creo que estoy seguro que nadie me va a decir con todas las ganas, yo sí quería. Porque no entendíamos, hermanos. No entendíamos que eso es mejor que ganar el mundo. Las Escrituras nos dicen de nada sirve
que un hombre gane el mundo si perdiere su alma. Pero podemos estar acá y podemos dar en esta tarde una vez más gracias a Dios, porque gracias a Él nosotros estamos en Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo podemos hablar de que el pasado y de que todo lo que había pasado ya no está. De que la herencia que teníamos de Adán, vino Cristo y pagó la deuda. Vino Cristo, vivió la vida que no podíamos vivir. Murió como nosotros tendríamos que haber muerto y ahora está sentado a la diestra de Dios y nos puso en esa posición, en los lugares celestiales, en Él. Dice las Escrituras que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que pasamos en el tiempo que no entendíamos esto, que no lo creíamos, que no queríamos vivirlo, pasaron. En Cristo las cosas son todas hechas nuevas. Claro que nosotros nos vemos y entendemos que todavía nos faltan un montón de cosas. Pero la santificación es de a poco, hermanos, es progresiva. Creo que yo puedo hablar por mi familia, hablar por personas que conozco de esta congregación, que ya no son lo que eran cuando vinieron acá. Claramente Dios ya empezó la obra en ustedes, ya empezó la obra en nosotros, ya empezó la obra en todos los que le recibieron, en todos los que creen en su nombre. Y podemos estar seguros que Él la va a concluir. Porque como decíamos hoy, Él no cambia. Él es fiel y verdadero. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué hizo Adán? Por su desobediencia entró el pecado y la muerte al mundo. ¿Qué hizo Cristo? Por su obediencia nos justificó, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno dijo, no voy a obedecer a Dios. Y otro, siendo igual a Dios, se hizo en condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la diferencia de uno que no era nada y quiso ser mucho a uno que era todo, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas? No estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Uno queriendo ser más y el otro mostrando humildad y obediencia al Padre y viviendo como nosotros teníamos que vivir. Amén. Amén. Uno le dijo al Señor, uno le dijo a Dios, cuando había pecado le dijo, es la esposa que me di. Se justificó. No se justificó, no había justificación, pero se quiso justificar. Cuando le dijo, ¿qué hiciste? Dios le dijo, y la esposa que me diste. En cambio el otro, a la esposa imperfecta que recibió, la amó, dio su vida por esa esposa y la dio, como decíamos, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por una esposa que no lo merecía. Pero como Él ama tanto a su iglesia, no escatimó ser igual a Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Dios, este es nuestro Cristo, que cuando nosotros andábamos en las cosas que nos parecían bien, en cualquier cosa, ella nos estaba amando. Cuando aún éramos débiles, Él murió por nosotros. Esta es la diferencia, hermano. Entonces, en el día de hoy podemos festejar que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, que Cristo vive en nosotros y que Cristo se ocupa de su iglesia. Que si nosotros estamos en Él, solamente por la pura gracia. Esto nos debe llevar a amar cada vez más a nuestro Señor, hermanos. Porque Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dio su vida.
dio su vida por Joana, dio su vida por Leo, dio su vida por César, dio su vida por Marcela, por Lore, por Darío, por Mati, por todos los hermanos que estamos acá, hermanos. Nosotros no lo merecíamos, pero Él nos amó. Y no nos amó porque hubiera visto un potencial en nosotros o porque nosotros sirviéramos para servirle, porque si bien dio dones, no nos amó por eso, porque los dones que Él le ha dado a los hermanos que están en la música, a los hermanos que predican, a los hermanos que pastorean, a los hermanos que traen agua, a los hermanos que sirven de alguna manera, lo ha dado Él. No tenemos nada que no hayamos recibido. Así que en esta tarde no solamente nos ha dado los dones, no solamente ha dado talentos a su iglesia, sino que ha dado lo más importante, su vida por esta esposa. Amén. Este es el mensaje de esta tarde, hermanos, y podemos gloriarnos en el Señor, podemos estar confiados que Él estará con nosotros, que estará en nosotros hasta el fin. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Gloria a Dios.